Uranio, energía nuclear, agua pesada, poder atómico, suenan las alarmas en Washington. ¿Por qué? Porque Irán superará el límite de reservas de uranio dentro de escasos 10 días. Y no solo eso, algunas sorpresas más. Irán así eleva el nivel de poder para advertir a las potencias del mundo que solo les quedan unos días para rescatar el acuerdo nuclear. Esta es la siguiente jugada iraní. En medio de una tensión militar sin precedentes en el Golfo Pérsico entre Estados Unidos, sobre todo Donald Trump, e Irán. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde el Oriente Medio, estamos detrás de la razón. Irán ya podrá superar el máximo de 130 toneladas de agua pesada y podrá romper el compromiso de venderla. El agua pesada se utiliza en los reactores nucleares. A partir de hoy, Irán tampoco respetará la modificación del diseño de su reactor de Arak. Irán, además, romperá el límite de 300 kilogramos de uranio enriquecido al 3.67%, estipulado en el acuerdo nuclear. از امروز به مدت 10 روز ما در روز دهم که میشه 27 ژوئن ششم تیر ماه ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد. En 10 días se romperán estos puntos del acuerdo nuclear. Y en la cuestión más importante, el enriquecimiento de uranio. Irán informa que en breve podría enriquecer uranio al 5% para ser usado en el reactor de la planta de Bushehr y enriquecer uranio al 20% para investigación en el reactor de la Universidad de Teherán, o incluso se podrá enriquecer a más del 20%. Estados Unidos reacciona. Iran is now announcing that in a matter of days they can begin to spin up their nuclear program. This tells you how flawed the deal was, right? It tells you that the deal had no capacity to actually stop them. What do you do now? Do you say a full range of options? Does that include a military response? Of course, the president will consider that. Los otros 5 firmantes del acuerdo nuclear en silencio. Ahí están los hechos. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, a todo el equipo de investigación y diseñadores artísticos, y también al equipo allá en Madrid. Muchísimas gracias, gracias siempre y siempre se lo diré a usted. La periodista Beatriz Lluvero, gran analista en las relaciones internacionales, la tenemos hoy con nosotros. Buenas noches aquí en Teherán, Beatriz. Y Nicolás Moras, analista internacional en Buenos Aires. Gracias a los dos. Buenas noches, les repito, aquí en Teherán. Beatriz, comienzo contigo. Es un placer, un gusto. Hace más de un mes, Irán dio un ultimátum de 60 días a Europa y hoy ha afirmado que podrá ir más lejos si Europa no responde. ¿Qué representan estas nuevas medidas, por favor, Beatriz? Bueno, pues lo que representa es que obviamente Irán sale parcialmente de ese acuerdo nuclear que en primer lugar fue roto por la administración de Donald Trump, según lo establecido en 2015 con la administración de Barack Obama. Lo que ha hecho Irán es, pues bueno, de alguna forma proteger su soberanía nacional y también, pues bueno, instar a Europa a que medie en este clima de tensión que sin duda supone un gran riesgo para toda la región de Oriente Próximo. Pero es importante señalar que lo que ha hecho Irán, aparte de insistir en la vía diplomática, es lo único que podía hacer,
presionar en este sentido y abrir 3 escenarios. El primero de ellos es efectivamente contemplar el enriquecimiento de uranio por encima del 3,67% para el reactor de Arak, que por cierto necesita tan solo un 5% de combustible, y producir por otro lado al 20% en el reactor de Teherán, que aún se encuentra en fase de investigación. De igual manera ha abierto un periodo de 2 meses y medio para crear un mercado para poder vender esas 130 toneladas de agua pesada que pues bueno, también venía establecido en el pacto, y modernizar el reactor de Arak. Pero lo más importante es que estas medidas que hay de alguna forma implantado Irán o se ha salido del pacto, no significan que Irán vaya a armarse o vaya a ser un riesgo nuclear para la región, porque Irán en ningún caso va a producir plutonio ni va a modernizar o a usar sus instalaciones con fines no pacíficos. Lo que sí es alarmante es, pues bueno, o de alguna forma alarma a la comunidad internacional, es el hecho de que Irán enriquezca uranio. ¿Por qué? ¿Por qué es alarmante? Porque el uranio 238, que es un uranio muy difícilmente divisible, muy compacto, al separarse del uranio 235, que es un uranio muchísimo más ligero, y al aumentar la proporción de este último, lo que hace es que pueda ser empleado como combustible nuclear. No obstante, para fabricar un arma nuclear hace falta enriquecer uranio al 90%, es decir, que Irán enriquezca uranio al 3,67% es algo totalmente irrisorio, y lo que está haciendo Estados Unidos de alguna forma es alarmar innecesariamente. Irán no va a usar ni va a emplear un arma nuclear en un corto o medio plazo de tiempo. Lo que sí es previsible es que Irán intente volver a sus condiciones previas al pacto nuclear de 2015, cuando casi alcanzó el 20% de enriquecimiento de uranio, y entonces pues bueno, si de alguna forma era otra situación, porque realmente lo más difícil es enriquecer uranio hasta el 20%. Del 20% al 90% es muchísimo más fácil. Bien, gracias Beatriz. Bueno, pues ya nos explicaste perfectamente, pareces más que periodista, una gran científica. Gracias, Beatriz. Nicolás, bueno, me gustaría saber tu réplica de lo que está diciendo Beatriz, y yo te pregunto otra cosa. ¿Para qué Irán utiliza el tema del uranio para advertirle a las potencias del mundo que tienen escasos días para rescatar el acuerdo nuclear, si el uranio para Irán pues no representa ninguna amenaza ni para el mundo, ya que el ayatolá Jamenei declaró una fatwa, un edicto religioso, que de acuerdo al Islam, Irán jamás tendría una arma nuclear? En vista de esto yo te pregunto, ¿entonces Europa no hará caso del ultimátum, o sí? Buenas tardes, Roberto, gusto en saludarte. Yo creo que ante todo Europa no solo tiene que cumplir con los compromisos asumidos, algo que Estados Unidos no ha hecho, sino que ante todo debería defender su propia competencia comercial en este tema. Ya en el año pasado, cuando se inauguró esta serie de sanciones absolutamente ilegítimas e incluso contrarias al derecho internacional y a los acuerdos suscriptos por parte del gobierno de Donald Trump, Francia postuló ante la Organización Mundial del Comercio que las sanciones a privados franceses por comprar petróleo iraní violentan las normas de la Organización Mundial del Comercio, que si bien Irán no integra de manera definitiva, aunque comenzó un proceso de negociación en el año 2005, sí integran todos los países que son víctimas de las sanciones contra el petróleo iraní. Y bueno, lo más lógico es que si no existe respeto de la contraparte a los acuerdos suscriptos, el gobierno de Irán decida resistir también su parte en el compromiso. Y el acuerdo nuclear siempre fue, desde mi punto de vista, una injusticia, en el sentido de que los países que integran el Tratado de la No Proliferación Nuclear son precisamente los que poseen armas nucleares y no han cumplido sus propias pautas y sus propias metas de reducción armamentística. Me refiero a Estados Unidos, me refiero a Francia, me refiero a Reino Unido, me refiero a Rusia y a China, por ejemplo. Y sin embargo se quiere evitar el progreso de un plan nuclear con fines energéticos, pacíficos y de desarrollo, como es el caso de Irán. Por tanto, lo que te diría es que en este caso lo que está haciendo Irán es lo más lógico y sensato, es retomar un plan que tiene que ver con el desarrollo de su país, mientras las sanciones estadounidenses, completamente arbitrarias, completamente mercantilistas, contrarias al libre comercio y contrarias
a la paz mundial y a los acuerdos establecidos, apuntan a perjudicar su economía y su normal desarrollo. Bien. Beatriz, al escuchar el anuncio de Irán sobre el enriquecimiento de uranio, pues entonces Estados Unidos ya estaba reaccionando, incluso desde días antes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo, te leo textualmente lo que dijo Pompeo: Irán ahora está anunciando que en cuestión de días ellos pueden acelerar su programa nuclear. Esto te dice, le dice a la entrevistadora, esto te dice qué tan defectuoso estaba el acuerdo nuclear. Esto te dice que el acuerdo no tenía capacidad de detener a Irán. Y entonces el secretario de Estado de Estados Unidos prometió que tiene todo el rango de opciones en la mesa para contrarrestar y detener a Irán. Incluso le preguntan si está la opción militar y dijo que por supuesto. ¿Qué me das de todo esto? ¿Qué análisis me das de todo esto, Beatriz, por favor? Bueno, el análisis que yo hago es que verdaderamente el objetivo de Donald Trump no es renegociar en ningún caso el pacto nuclear. Si realmente la administración de Donald Trump quisiera haber renegociado el pacto nuclear, hubiera podido en primer lugar a sus socios europeos y haber planteado otra forma, otro acuerdo, pero no se hubiera salido ilegal y unilateralmente del acuerdo. Lo que quiere en cualquier caso Estados Unidos es devastar Irán de forma directa, mediante un embargo, mediante una crisis que degenere, una crisis interna que incluso puede degenerar en una guerra, y siguiendo un poco los pasos que se siguieron en los meses previos a la invasión de Irak en el año 2003. La situación es muy parecida. Sin embargo, lo que se obvia, o lo que obvia parte de la administración de Donald Trump al tomar este camino, es que en primer lugar Irán, al igual que Siria, por ejemplo, no es Irak, no es Libia. Irán tiene un profundo sentimiento nacionalista, Irán tiene una identidad muy marcada, y la reacción de Irán en ningún caso va a ser doblegarse a las amenazas de Estados Unidos. Además, considero que Donald Trump está muy mal asesorado por su entorno, por un Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, que ha adoptado un tono muy beligerante, pero no solo él. Por ejemplo, el senador republicano Tom Cotton ya advirtió en unas declaraciones al canal CBS concretamente que Trump está autorizado a realizar cualquier tipo de ataque y que debería adoptar una postura más contundente, más fuerte contra el gobierno iraní. Y el número 2 de los republicanos en la Cámara de los Representantes, Steve Scalise, también defendió plantarse ante Irán. Ahora la pregunta es, ¿con quién se va a plantar Estados Unidos ante Irán? ¿Con una OTAN a la que está presionando para alcanzar un 2% del PIB, o con una Unión Europea a la que ha rebajado en numerosas ocasiones? ¿Realmente Donald Trump, a las puertas de unas elecciones y a las puertas de comenzar una campaña, va a meterse en un conflicto, a invadir un país, generando una imagen totalmente negativa y llegando a un periodo electoral con una pila de cadáveres en la mesa del despacho Oval? Desde luego, si así lo hiciera, sería una muy mala estrategia. Bien. Nicolás, a ver, ahora con esta medida que anuncia Irán de que en 10 días podría enriquecer más allá de lo permitido en el acuerdo nuclear, Estados Unidos puede tener, te pregunto yo, Estados Unidos puede tener otro pretexto para hacer un ataque a las instalaciones nucleares, un ataque militar. Por ejemplo, el congresista, más aparte de los que estaba citando Beatriz, el congresista Adam Kinzinger y teniente coronel de la Guardia Nacional Aérea de Wisconsin, llamó a la Casa Blanca a atacar ya a Irán. ¿Se comenzarán, te pregunto, a juntar voces para un ataque, o los demócratas ganarán la batalla e impedirán que Donald Trump ataque? Por favor. Bueno, mira, Roberto, yo creo ante todo que por las mismas razones que expone Beatriz, yo veo más que difícil que se inicie una acción militar. Más aún tomando en cuenta que más allá de ese tono beligerante, que es absolutamente real e indiscutible por parte de Mike Pompeo, la realidad es que la administración Trump no ha tenido una postura tan belicista en los hechos como la anterior administración, que si bien tenía un discurso más pacifista, si se quiere decir, invadió a 7 países. Me refiero a la administración de Obama, con Hillary Clinton como secretaria de Estado. Por lo pronto, Trump ha retirado las tropas que quedaban en Irak y en Afganistán, ha cesado la participación militar estadounidense en Siria, que fue sumamente nefasta, ya todos lo sabemos, y por tanto no me imagino que de cara a un año electoral apueste por una incursión bélica que además sería sumamente costosa. No solo por el sentimiento nacional que comenta Beatriz, que es cierto, y porque se mantiene una forma de gobierno
o permanentemente hostigada por los Estados Unidos hace 40 años, sino también porque las Fuerzas Armadas iraníes son sumamente competentes, a diferencia de lo que eran las fuerzas iraquíes de Saddam Hussein, y Trump tampoco cuenta con el respaldo internacional que contó lamentablemente en esa ocasión George Bush, por lo cual yo veo difícil que se avance en una escalada militar. Si bien coincido plenamente con Beatriz, que Pompeo está haciendo una gestión bastante deleznable, no está asesorando bien a Trump de acuerdo a los propios intereses del gobierno de Trump, y a su vez todo esto comenzó, y me gustaría recordarlo, con el paripé montado por Benjamin Netanyahu, el premier israelí, el 30 de abril del año pasado, con un video donde no se mostraba nada, con afirmaciones que todavía nadie ha respaldado de cara a la opinión pública, y esto es más que nada una siniestra operación política sionista, en la que Estados Unidos, por supuesto, es cómplice para boicotear y hostigar aún más a Irán. No creo que se avance hacia una respuesta militar, porque sería sumamente costoso en términos humanitarios para todo el planeta, no solamente para Irán. Ahora, Nicolás, me vas a decir y cómo crees que acaben entonces las cosas. Beatriz, ¿qué te pareció? ¿Qué sí te pareció y qué no te pareció? Porque veía que movías la cabeza. Vea. Sí, y además recordar que tan solo hace unas horas Benjamin Netanyahu se ha pronunciado y ha instado a los países europeos a elevar aún más las sanciones a Irán. Es que todo este escenario que se está produciendo es ciertamente ridículo. Es decir, en el último mes Donald Trump ha elevado las sanciones, ha aumentado el embargo contra a Irán, algo que es ilegal según lo acordado en el pacto nuclear. Pero es que además ha eliminado las exenciones de sanciones a terceros países, por lo tanto ha afectado a socios. Además ha declarado a parte del Estado iraní, como es la Guardia Revolucionaria, como organización terrorista, algo que jamás había ocurrido y que ha sentado un precedente en Estados Unidos. Y ahora viene lo más, pues bueno, de alguna forma ridículo de todo, y es esos vídeos que salen por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que llaman, uno de ellos el mes pasado responsabiliza a Irán de que varios buques en tierra en aguas emiratíes ardieron. Pero es que una investigación internacional en la que además han participado terceros países, como por ejemplo Francia y los propios Emiratos Árabes Unidos, no han podido responsabilizar a Irán de ello. Y una semana después de que Trump viajara a Tokio y durante la visita del primer ministro japonés a Irán, repentinamente se incendian unos buques petroleros en las aguas del Golfo de Omán. Y curiosamente aparece un vídeo difundido por el Departamento de Defensa de Estados Unidos responsabilizando a Irán y señalando directamente a la Guardia Revolucionaria. Pero es que además en ese vídeo, que ha sido Vox Populi, no se identifica nada, es decir, no hay ninguna imagen que pueda señalar a Irán. Mike Pompeo sale y dice, tenemos más pruebas. Bueno, ¿cuáles son esas pruebas? Realmente están tensando la cuerda de una forma muy peligrosa. Beatriz, y además resulta ser que uno de los barcos era propiedad de Japón. Bueno, Beatriz, la Agencia de Energía Atómica de Irán le advirtió a las potencias que firmaron el pacto que todavía tienen unos días si quieren conservar el acuerdo nuclear. Yo la pregunta que es obligada es, ¿las potencias de verdad quieren conservar el acuerdo nuclear o no les importa? Ya vimos que durante un año pues no les importó o fueron impotentes. Y ahí quiero alargarme. Los europeos tienen, creo que, dos opciones. Uno, salvar el acuerdo nuclear, y si lo salvan, perderán miles de millones de dólares sus empresas y la economía europea podría verse afectada por las sanciones que aplica Trump a todo el que comercie con Irán. Dos, por el otro lado, pues tienen la opción de no salvar el acuerdo y protegerse. Te pregunto, ¿por qué camino optará la Unión Europea? ¿Proteger su economía o proteger el acuerdo con Irán? Y ya vimos que durante un año no les importó o fueron impotentes. Por favor, Beatriz. Yo creo que ahora mismo es lo más responsable que puede ser la Unión Europea es salvar el acuerdo nuclear si no quieren tirar 10 años de diplomacia a la basura. Si no quieren desestabilizar una región más de lo que ya está, si no quieren que la bolsa caiga, si no quieren que los precios de los combustibles se eleven y se disparen. Es una responsabilidad y es un acto prácticamente, es responsabilidad de Estado lo que tiene que hacer la Unión Europea, mediar en esta situación y de alguna forma parar esta escalada de tensión y volver al acuerdo nuclear y posicionarse del lado de quien en todo momento y según la Agencia Internacional de la Energía Atómica
ha cumplido escrupulosamente el pacto, y ese es Irán. De lo contrario, como digo, pues bueno, la situación va a ser, o puede ser de alguna forma a niveles económicos catastrófica. Bien. Nicolás, además me gustaría señalar que estamos jugando con una zona muy sensible, es decir, en el estrecho de Hormuz, que Irán puede y tiene la potestad de cerrarlo, circula el 40% del petróleo mundial. Por ejemplo, Qatar por el estrecho de Hormuz desvía todo su gas y es el país con una mayor producción de gas licuado. Otras monarquías del Golfo, como por ejemplo Arabia Saudí, Kuwait, Omán, también transitan por el estrecho de Hormuz, por lo tanto es obligado. Gracias, Beatriz. A ver, Nicolás, antes de que te pregunte, parecía que tenías una réplica por ahí. No tengo una réplica. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Beatriz, pero no creo tampoco que la Unión Europea sea consecuente y rescate el acuerdo, por lo mismo que tú razonas. Han pasado un año demostrando su absoluta impotencia e inoperancia. Y yo quiero destacar una cosa: no solo las sanciones estadounidenses perjudican a la economía europea, la dependencia del crudo saudí también perjudica a la Unión Europea. Hay un problema energético grave tanto para los principales socios, que son Francia y Alemania, de cuestión de dependencia energética, y que se disminuya el número de proveedores en consecuencia de las sanciones que aplica el gobierno de Trump. Lo único que hará es complicar aún más la situación energética y económica de Europa. De por sí la Unión Europea es una institución de gobernanza supranacional que está en crisis, está pasando tal vez su peor momento, y son horas críticas, no solo por la salida del Reino Unido, sino por el avance de fuerzas euroscépticas en todos los países miembros, sin excepción, con lo cual la conclusión que hay que tener es que, bueno, la Unión Europea tampoco tiene una posición, digamos, de autorresguardarse si no salva el acuerdo. En cualquier caso saldrá perjudicada, y es lamentable que no salve el acuerdo, no solo por la diplomacia desperdiciada, sino también por el perjuicio que genera en términos de política energética a los países miembros de la Unión Europea. Oye, pero es hasta cínico, ¿no, Nicolás? Porque bien aceptan que Irán cumple y, por ejemplo, el anuncio de Irán hoy en el Reino Unido, pues la reacción fue, si bien guardó silencio en cómo rescatar el acuerdo nuclear, dijo que si Irán renuncia a esos compromisos, entonces el Reino Unido, igual que Donald Trump, tendrá todas las opciones sobre la mesa. Y también Alemania dijo, pidió a Irán que no se salga y que cumpla el acuerdo nuclear, cuando todas las potencias no pueden ni siquiera enfrentar las sanciones de Donald Trump. Es un poco cínico, ¿no, Nicolás? Sí. No solo es cínico, sino que es una declaración abierta, pública. Están admitiendo públicamente que carecen de soberanía. O sea, Alemania, que es un país que al día de hoy sigue en cierto punto militarmente invadido por Estados Unidos, porque las bases no se fueron desde 1945, y que es la cabeza de león de la Unión Europea, está demostrando una vez más que no tiene capacidad de negociación y no puede sentarse de igual a igual con Donald Trump y decir, esto no puede seguir así. O sea, en todo caso esto reduce la credibilidad de la Unión Europea frente a los propios votantes y ciudadanos europeos, y ni que hablar en términos de diplomacia internacional. El peso geopolítico de la Unión Europea disminuye dramáticamente, y en caso de no salvar el acuerdo, yo creo que es lo más probable, lo único que demostrarán es precisamente que ya son virtualmente una colonia estadounidense, más allá de los juegos retóricos. Plenamente dependiente del crudo saudí y absolutamente obediente con los dictámenes de Israel. Ahora, en suma, como te digo, todos estos factores precursan una intervención militar. Repito, no lo creo tanto por la política que ha llevado hasta ahora Trump, que habla de ladrar mucho y una serie de excesos e injusticias desde el punto de vista de las sanciones comerciales y financieras, pero por el momento no ha dado muestra cabal de intervencionismo militar. Sería sumamente peligroso que asuma esa tesitura, incluso para él, para su propio gobierno. Bien, aunque no hay que descartar lo que dice Beatriz, que todo se parece a cuando se invadió Irak, con inventos, con cosas falsas, con cuestiones. Beatriz, ¿cómo acaba todo esto? Y la réplica, porque ya nos vamos. Por favor, un minuto.
Bueno, pues todo esto acaba de una forma, pues bueno, esperemos que dialogada, esperemos que la Unión Europea intervenga. De momento, la postura más inteligente es la de los iraníes, que ya han creado un comité de medidas contra las sanciones para buscar medidas y dejar de depender tanto del petróleo y poder recuperarse económicamente. Pero una reflexión: ¿qué ocurrió cuando Estados Unidos invadió Irak en el año 2003? No solo dejó devastado un país y una región completa, sino que además se comenzó con la exportación del terrorismo global. Y nos encontramos con el problema que hoy tenemos en día, es decir, estados árabes totalmente desestructurados, deshechos, y un terrorismo que obviamente afecta a todos los países y ciudades de forma global. Por lo tanto, lo más lógico, lo más cabal es intentar mediar, intentar rebajar la tensión y de alguna forma mantener esa estabilidad. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos? De alguna forma ir separándose, o por lo menos buscar otros consejeros que no sean el señor Mike Pompeo, el señor Benjamin Netanyahu o el señor Mohammed bin Salman, que son totalmente beligerantes y que están poniendo en riesgo muchas vidas y muchas naciones. Gracias, gracias Beatriz, pues ojalá te hagan caso, negociar es lo de hoy. Ojalá los llamaran a ustedes, ¿no?, de asesores. Hay que poner un hashtag ahí, Beatriz y Nicolás para la Casa Blanca. Bueno, muchas gracias. La tensión está prácticamente al máximo en Oriente Medio. La ecuación en la sangrienta tragedia de miles de seres humanos en Yemen podría cambiar. La ecuación en el bombardeo de Arabia Saudí contra Yemen podría dar la vuelta. El movimiento popular yemení muestra avances de alta tecnología en misiles. Atacará ojo por ojo, diente por diente, así lo han anunciado aeropuertos y ciudades de las bellas ciudades, o incluso las bellas ciudades de Riad, Abu Dhabi, Dubái, podrían ser alcanzadas si Arabia Saudí no deja de atacarlos. Los misiles incluso podrían llegar hasta Palestina ocupada, dice el movimiento yemení. Estados Unidos acusa a Irán. Irán responde que es Washington detrás de la monarquía saudí. Mañana, lamentablemente, aquí tenemos que analizar guerra de estrategias y recuento de la muerte. Buenas noches.